Es el problema matemático sin resolver más importante de la historia, y quien lo descifre alcanzará la inmortalidad. Esta es la historia de aquellos que intentaron capturar la música de los números primos. La música de los números primos. Son las 7 en punto y hoy es martes 6 de... Estamos rodeados de números. Están por todas partes. A menudo no nos damos cuenta, pero los números forman parte intrínseca de nuestras vidas. Nos ayudan a entender el mundo que nos rodea y, además, a comunicarnos entre nosotros. Quiero el 17, el 73 y el 101. Y los números con el dínamo que mueve la vida moderna. Cuando viajamos en coche o en avión. Cuando vemos la tele o ponemos un CD. Cuando contestamos al teléfono o preparamos la comida. Dependemos de las matemáticas. 18 rojo, 43 azul, 65 blanco, 14 rojo. Sin las matemáticas, no existiría ninguna de estas cosas. Es muy simple. Los números en general son imprescindibles en nuestra vida diaria. Y los más importantes de todos son los números primos. 43 azul. ¡Bingo! Pero, ¿qué son los números primos? ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, a todos los niños se les enseñan los principios básicos. Un número primo es un número Que solo es... divisible por sí mismo y por 1. Pero lo que no les enseñan a los niños es por qué estos números indivisibles son tan importantes. Y es que son la base de las matemáticas. Todos los números que no son primos se pueden construir multiplicando números primos. El número 105, por ejemplo, se obtiene multiplicando el número primo 3 por el 5 y por el 7. Todos los números se pueden descomponer hasta sus constituyentes primos. De los números primos obtenemos los demás números. De estos, las matemáticas, y de las matemáticas, el mundo de la ciencia. Los números primos son el hidrógeno y el oxígeno del mundo de los números, los átomos de las matemáticas. No es de extrañar que los matemáticos siempre hayan sentido fascinación por ellos. Mi número primo favorito es el 163. 17. 19. Supongo que el 163. 2. ¿Por qué? Porque es el más raro, el único que es par. Mi vida está llena de números primos. Mi casa es un número primo. Tengo un número primo de hijos, 2 gemelas y un niño que hacen 3. La matrícula de mi coche es prima y es un primera. Incluso convencí a mis compañeros de equipo para que todos llevemos números primos en las camisetas, desde el 2 hasta el 41. Y desde entonces hemos logrado colocarnos a la cabeza de la clasificación. Es muy simple. Para los matemáticos, los primos son el corazón de la asignatura. Los números primos son tan importantes que la naturaleza hace uso de ellos desde mucho antes de que nosotros conociéramos su existencia. En los bosques de Norteamérica hay una especie de cigarra que se vale de los números primos para sobrevivir. Durante 17 años, estos insectos viven bajo tierra y se dedican exclusivamente a alimentarse de las raíces de los árboles. Después, tras 17 años de silencio, salen a la superficie para llevar a cabo 6 semanas de fiesta. Hacen tanto ruido que los habitantes del lugar se vuelven locos. Las cigarras comen, se aparean y ponen huevos durante esas 6 semanas de frenesí. Después se mueren y el bosque queda en silencio 17 años más. ¿Pero por qué son 17 los años que permanecen las cigarras bajo tierra? Bien, parece ser que antiguamente sufrían los ataques mortales de un depredador que solía aguarles la fiesta. Ese depredador también hacía su aparición en el bosque periódicamente.
Por eso las cigarras decidieron actuar. Descubrieron que si elegían un número primo para determinar su ciclo vital, tendrían menos probabilidades de encontrarse con su depredador. Los números primos han sido la clave para la supervivencia de estas cigarras. Los primeros hombres también se dieron cuenta de que la habilidad de contar aumentaba sus posibilidades de supervivencia. Ante un ataque enemigo, la decisión de luchar o escapar dependía de una valoración numérica rápida. ¿Superaban en número a su enemigo o no? Los primeros intentos de descifrar la importancia de los números primos datan de la antigua Grecia. Ellos establecieron los principios matemáticos sobre los que se ha trabajado desde entonces. Los griegos sabían, por supuesto, que los números estaban en todas partes. En cierto modo, el eslogan de los pitagóricos era: el número lo es todo. Y fueron ellos quienes primero empezaron a multiplicar números. Ahí se dieron cuenta de que algunos no se podían dividir de ninguna manera. Los primos, esos números irreducibles. Las bibliotecas y academias de la Grecia antigua empezaron a llenarse de tablas que registraban números primos cada vez más altos. Quizás algún matemático griego pensó que se haría famoso si lograba escribir todos los números primos en una tabla gigante. Pero alrededor del año 3000 a.C., Euclides, el primer genio matemático de la historia, descubrió que era imposible y dejó muy claro que quien quisiera escribir todos los números primos se pasaría la vida contando. Demostró de manera irrefutable que hay un número infinito de números primos, y lo hizo gracias a una pieza muy ingeniosa del razonamiento lógico. La demostración de Euclides es una pieza clave del razonamiento matemático. Sin embargo, hubo algo que no fue capaz de entender. Euclides no podía predecir qué números eran primos. No veía ningún patrón que le ayudara a entender dónde encontrarlos. Si nos imaginamos los números en fila, da la sensación de que los primos están colocados al azar. Aparecen completamente al azar, como los números que salen en el sorteo de la lotería o la hora de llegada de los autobuses en hora punta. La pregunta es si existe el orden entre ellos. ¿Hay alguna manera de entenderlos? Aunque sea parcialmente. Entenderlos lo suficiente como para descubrir qué patrón siguen dentro de las matemáticas. Cuando intentamos predecir qué número será primo, o cuando buscamos fórmulas que nos ayuden a encontrarlos, terminamos dándonos cuenta de que no funcionan. Al igual que las estrellas en el cielo infinito, los números primos aparecen sin orden alguno en el universo de los números. Algunos están cerca unos de otros, otros mantienen las distancias. Al parecer no hay ningún patrón que los defina, no tienen sentido. Y si hay algo que atormente a un matemático son los patrones y el sentido. Todo el mundo piensa que las matemáticas consisten únicamente en multiplicar y dividir unos números por otros, incluyendo los decimales. Pero con esa forma de pensar nos perdemos el verdadero sentido de la profesión de un matemático. Para mí, un matemático es ante todo un buscador de patrones. Las matemáticas consisten en eso, en buscar patrones que organicen el caos numérico que nos rodea, en encontrar la música que une estos números. Y de todos ellos, los primos son los que más retos suponen para un buscador de patrones. El problema de este patrón, o la aparente inexistencia del mismo, trajo de cabeza a todos los matemáticos del mundo desde la era de Euclides. Los números primos se burlaron de las mentes matemáticas más importantes de los últimos 2000 años. El primer avance al respecto no llegaría hasta finales del siglo XVIII. El descubrimiento vino de manos de un muchacho alemán de 15 años que se convertiría más adelante en uno de los matemáticos más importantes de la historia, Carl Friedrich Gauss. Gauss fue sin duda un niño prodigio. Sumaba, restaba, calculaba. Dijo que había aprendido a sumar antes que a leer. Vivía de los números y lo hizo desde muy temprana edad. Cuando tenía 3 años, Gauss ya recogía los errores aritméticos de su padre.
Una vez en el colegio, empezó a escribir un diario secreto sobre sus descubrimientos matemáticos. Pero fue un regalo que le hicieron por su 15º cumpleaños, lo que cambiaría el curso de la historia. Un libro lleno de tablas con números. Al final del mismo, había una lista de números con la que Gauss se obsesionó desde el principio. Eran números primos. Y se pasaba horas escudriñando esos números para intentar descifrar sus secretos. Al final, hizo un descubrimiento memorable. Por más que observaba esa lista de números primos, el joven Gauss, al igual que numerosas generaciones de matemáticos anteriores, no lograba encontrar un patrón para ellos, una manera de predecir dónde están. Daba la sensación de que los números primos se sucedían completamente al azar, como los números ganadores de una ruleta. Fue entonces cuando Gauss realizó uno de los movimientos más clásicos del arsenal de un matemático. Cuando las cosas se complican demasiado, pasemos al razonamiento lateral. Intentemos plantear el problema de otra manera. Hagámonos otra pregunta. En vez de intentar predecir precisamente qué números son primos, Gauss se planteó cuántos números primos había. Gauss solía contar cuántos números primos había en cada bloque de 1000. Digamos que era a lo que más tiempo dedicaba. Se decía que era capaz en solo 15 minutos de estudiar todos los números de un bloque de 1000 para establecer tablas y tablas de números primos. Fue así como llegó a la fantástica conclusión que originó el estudio moderno de los números primos. Euclides había establecido que había un número infinito de números primos y Gauss empezó a contar cuántos exactamente había hasta el 10, cuántos hasta el 100, cuántos hasta el 1000, etc. A medida que contaba, los números primos parecían escasear cada vez más, pero ¿había algún modo de saber cómo? Para Gauss, la manera en que disminuían los números primos era tan aleatoria como el juego de los dados.